Algo que ustedes tienen que saber es que a nivel científico, en términos de innovación, existen exactamente 74 metodologías validadas por la ciencia sobre cómo desarrollar procesos de aceleración en las organizaciones. Dentro de esas 74 metodologías hay 5 que son las más utilizadas tanto a nivel de estudio científico como a nivel de organizaciones en sus procesos de aceleración. Pero quiero empezar con este mensaje citando esas 5 metodologías para que ustedes tengan una perspectiva de que cuando hablamos de innovación fundamentado en ciencia, conocemos solamente una parte de ese espectro amplio de la innovación. Dentro de esas 5 metodologías de innovación más utilizadas, la principal es el diseño centrado en lo humano o design thinking, que ha sido agilizado por todo el cambio y todo el tema de la tecnología, por todas las tecnologías exponenciales, todo el tema de la inteligencia artificial, los gemelos digitales, los drones. Ahora la metodología más utilizada se llama Grand Design, porque de alguna manera el Design Thinking, que seguramente ustedes lo han escuchado como una metodología para generar procesos de innovación, se quedaba corto frente a la posibilidad de la capacidad creativa del equipo de alto rendimiento que estaba desarrollando la solución. El design thinking se enfoca mucho en la empatía con el usuario y se inspiraba en ese proceso, pero dejaba de lado los procesos creativos del equipo que está estructurando la experiencia, y no es solamente un tema de tener el conocimiento, tener la experiencia, sino un tema que tiene que ver con la capacidad creativa y la robustez humana que yo estoy teniendo en ese momento de la creatividad. ¿Por qué quiero iniciar dando este ejercicio de conciencia? Porque al estudiar durante más de 14 años las metodologías de innovación, entendí algo que es fundamental, y es que lo verdaderamente creativos y lo verdaderamente innovadores somos los seres humanos cuando tomamos la decisión de vivir en balance, de cuidarnos a nosotros mismos, porque eso hace exponencial nuestra capacidad creativa. Más adelante van a entender cómo es un ser humano exponencial, que ha sido el dilema que yo he estado estudiando en los últimos 4 años. Quise iniciar con esto de capacidades exponenciales porque quiero conectar directamente la capacidad de crear, la capacidad de innovar, la capacidad de transformar a nosotros como seres humanos, creando posibilidades para nuestras organizaciones y para nosotros mismos. Entonces yo quiero iniciar compartiéndoles un viaje que inició en el año 2007, cuando empiezo mi doctorado para el estudio de las capacidades dinámicas, en específico una de esas capacidades dinámicas, que es la capacidad de innovación, y empieza esa visión holística y esa aproximación mental donde yo empiezo a acumular nuevo conocimiento basado en la información que yo recibía de mis clases de doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña, y en su momento del estudio de las empresas de base tecnológica de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, y en su momento, hace ya muchos años, un personaje virtual que es como un gemelo digital que conocemos ahora, que replicaba el ejercicio de explicar en los noticieros el tiempo, pero pues hacerlo de una manera automatizada. Y piensen que estamos hablando del año 2007, digamos que ahora nosotros hablamos de gemelos digitales, pero ese fue mi proyecto de investigación, estudiar a Nino, que es este personaje virtual que en la corporación catalana logró un granito porque su principal cliente es la principal compañía de broadcasting del mundo, que es la BBC de Londres. Entonces, una empresa, una corporación pequeña en la ciudad de Barcelona estaba comercializando un proyecto a la empresa más importante del mundo de broadcasting en su momento. Entonces, claramente empezamos con una definición que durante muchos años me ha dado la claridad, y es que nosotros como seres humanos generamos procesos de cambio y de transformación que son totalmente alineados con los procesos de cambio y transformación que tenemos a nivel humano. O sea, nunca antes había entendido, hasta llegar al campus de la NASA y me
hagan muchas preguntas, porque eso es lo que surgió en su momento. Ustedes imagínense una científica de proceso de innovación estudiando las más de 74 metodologías que existen, analizando las capacidades que permitían la creación de estos grandes proyectos que hacían que una compañía que era de tamaño medio, con un proyecto llegara y se ampliara en un mercado y tuviera un crecimiento que llamamos ahora exponencial. Cuando yo hago referencia a la palabra exponencial, hago referencia a ser 10 veces mejores en nuestros servicios, 10 veces más competitivos. Perdóname, Egna, ¿Justos? Rocío. Sí, Estás pasando las diapositivas, es que nos quedamos en la primera. ok, sí, no, ya la, estoy dando un contexto, ya empiezo a Perfecto. avanzar, pero gracias por la precisión. Entonces, yo quería en esta primera aproximación a ustedes que les quede claro que todo lo que yo les voy a compartir es un viaje de más de 14 años, no es un ejercicio que empezó en el campus de la NASA, sino 14 años atrás investigando las metodologías de innovación. Muy importante, un proyecto de innovación que me permitió desarrollar un modelo de innovación fundamentado en la teoría de las capacidades dinámicas, porque cuando nosotros nos enfrentamos al proceso de innovación, nosotros podemos ver la innovación desde varias teorías. La primera, la visión basada en los recursos, que ya no aplica porque vivimos en un mundo absolutamente abundante. En recursos no hay limitación de recursos, aunque nuestra mente crea que por la incrementalidad y la evolución que hemos tenido hay limitación de recursos. Entonces es una teoría que no nos permite explicar bien la naturaleza de la gestión del cambio, así como lo hace la teoría de las capacidades dinámicas. Dicho esto, quiero decirles que mi principal aprendizaje después de 14 años investigando la innovación y estando en la universidad más innovadora del mundo, que es Singularity University, entendí que lo verdaderamente exponenciales, innovadores y creativos somos los seres humanos. Y a partir de allí, todo lo que nosotros queramos crear es posible por un proceso de creatividad que se transforma en cualquier tipo de los 10 tipos de innovación que existen y luego pasa al mercado. Entonces, quiero ser muy concreta diciéndoles algo que me hicieron una pregunta en su momento y fue cuando vino esa respuesta de qué es innovación para ti después de todo este recorrido y esta trayectoria. Es creatividad con flujo de caja. Lo digo en todos los escenarios. Es la definición más completa de innovación. Creatividad con flujo de caja. Y cuando ponemos el enfoque en la creatividad, ponemos el enfoque en los seres humanos. Porque muchas veces cuando automatizamos procesos, usamos tecnologías, creemos que los actores principales son las tecnologías, los procesos, la estructuración. No, los autores principales somos los líderes de la innovación, los que estamos formando parte, porque de nuestra creatividad se genera ese valor que damos al mercado y por tanto capturamos valor en el mercado. Pero hay algo muy importante que noté y es cómo he estructurado esta conferencia. Primero, darles una visión después de esos 14 años de investigación científica en la innovación, es que ustedes puedan aproximarse al concepto de exponencialidad. Luego les voy a hablar sobre la exponencialidad humana y posteriormente sobre la mentalidad de innovación para generar negocios o procesos de cambio transformadores, disruptivos, que generan un alto impacto en la sociedad y un alto impacto en el flujo de caja. Entonces vamos a empezar con este principal componente y es aproximarnos a este concepto que no sé si muchos de ustedes lo han escuchado, pero es el concepto de la exponencialidad. Cuando nosotros hablamos de exponencialidad, empezamos a encontrar investigaciones muy limitadas a nivel científico sobre exonomics, que es la teoría de las economías exponenciales, y ahí empieza a hablarse de tres autores principales, que es Amin Tufani, que tomó profesor de Harvard, de gestión del cambio, toma 3 millones de dólares de sus propios recursos y empieza a hacer una investigación que desde mi perspectiva es la mejor investigación que yo he podido analizar en los últimos 15 años que llevo analizando la gestión. Y Amin Tufani analiza las 300 empresas de mayor crecimiento del mundo y encuentra 10 patrones que tienen todas cuando generan sus procesos de cambio.
Y en esa teoría, Amin Tufani cita a Ray Kurzweil, que ustedes lo están viendo en este momento, y lo pongo en primer plano para que ustedes reconozcan al futurista más admirado del mundo. Exactamente hace 5 años yo estaba en la Universidad de la Exponencialidad y Ray Kurzweil nos estaba diciendo que antes del 2030 íbamos a sufrir múltiples pandemias porque la humanidad no era viable como llevábamos la gestión de los recursos. Yo tengo todas mis notas y pues ustedes se podrán imaginar cuando inició la pandemia, a diferencia de muchas personas que desconocían este terreno, yo fui corriendo a revisar mis notas y supe que cuando viniera esa primera pandemia no iba a ser durante un corto plazo como se consideraba, sino durante un largo plazo. Por eso tuve una ventaja de tomar una decisión radical y es al tercer día de pandemia me movilicé con toda mi familia, hice todo lo que tuve que hacer para estar durante 9 meses en una finca aislada del mundo, pero llena de la riqueza de la naturaleza. Entonces, ¿por qué estoy hablando de Ray Kurzweil? Porque tal vez yo no voy a poder interactuar con ustedes todo el tiempo, pero yo siento que parte de todas estas bendiciones que yo he recibido formándome en las mejores universidades del mundo era para democratizar el proceso de innovación. Mi propósito se convirtió desde el año 2018 en democratizar, en hacer digerible la comunicación de la innovación y precisamente en este momento hay 25 artículos científicos en evaluación que entran a formar parte de ese mundo de la exponencialidad, porque resulta que Amin Tufani tuve la posibilidad de reunirme con él y soy la única académica de una universidad formada en la Universidad de la Singularidad en el Exponential Innovation Program. Y él me lo dijo muy claro en el 2020. Esta tarea te corresponde a ti, documentar la exponencialidad en Latinoamérica, así como yo la hice a nivel de Europa y Estados Unidos. No va a haber nadie que esté metido en la ciencia, que haya tenido la posibilidad de acceder a Singularity y que pueda documentar la ciencia de la exponencialidad, qué es la mentalidad exponencial, qué son las capacidades exponenciales y cómo las organizaciones que durante muchos años que se llaman legacy organization o organizaciones que a mí me parece errado, pero que llamamos multilatinas, que son organizaciones de Latinoamérica que están compitiendo en todo el mundo, realmente son organizaciones globales, no solamente pertenecen a un tema, porque si nosotros vamos a ver, Nutresa está en más de 27 países en el mundo. Entonces, esto no es una multinatina, es una organización global. Entonces, hay muchas organizaciones de alto impacto en Latinoamérica, pero también sabemos que por gestión del cambio pueden convertirse en organizaciones irrelevantes si no hacen una inversión y una transformación en su forma de pensar, en cómo adoptan la tecnología, pero sobre todo cómo crean un equipo robusto de alto impacto de innovación. Entonces, Ray Kurzweil se los dejo para que ustedes puedan explorarlo. Él tiene podcast y es una manera de mantenerse a la vanguardia del futurismo en el mundo. Entonces, por eso les pongo a Ray. Y Peter Diamandis, que es para que se contextualicen un poco, es el creador del premio X-Prize, que es el premio de innovación abierta más importante del mundo. Yo les comenté que hay 74 metodologías, las 5 más utilizadas, inicié con el Design Thinking y a propósito me pasé de comentarles las siguientes, las metodologías ágiles, la metodología de TRIS, que es la metodología de escenarios de futuro y la innovación abierta, son las 5 metodologías más utilizadas. Entonces, el mundo de las organizaciones y la gestión del cambio ha tomado estas herramientas para aplicarlas, pero resulta que las metodologías, sobre todo el diseño centrado en lo humano, ha sido desarrollada para empresas, nació en la Universidad de Stanford, que son altamente dinámicas, que están en escenarios sofisticados, por tanto es complejo la utilización de estas metodologías con la robustez científica que se requiere para escenarios en Latinoamérica. Por eso el Gran Design es mi sugerencia, que es de las 74 metodologías, la metodología que mejor se adapta a las características de la naturaleza de las organizaciones en Latinoamérica. Y para poderles yo responder
a esto con una, digamos, una robustez, es después de más de 3 años investigando los resultados de la aplicación de las diversas metodologías a nivel científico que podrían adaptarse a escenarios reales. Y esto es una diferencia considerable, porque cuando nosotros iniciamos un viaje de innovación como el que yo inicié hace más de 14 años, pensábamos que el core es saber utilizar procesos, saber metodologías y saberlo implementar. Y en eso me enfoqué hasta que estando en la clase de Peter Diamandis, de haber entendido que el mundo desde el año 2008 desmonetarizó la mayoría de sus tecnologías, la mayoría de las patentes se liberaron, el poder del conocimiento se nos dio a los seres humanos. El reto es identificar qué seres humanos en su día a día y en su rol, y les hago la misma pregunta que me hicieron una vez entré al campus de Singularity en la NASA, y es ¿a cuántos millones de personas has impactado con tu conocimiento? Es ¿a cuántos millones de personas? Entonces tú puedes intentar hacer sumas, ¿no? Bastante generosas contigo mismo, pero la verdad es que con mentalidad de supervivencia, mirando mi trabajo, cómo beneficiarme a mí y a mi familia en unos, digamos, requerimientos emocionales, físicos, a nivel de recursos financieros, no puedes generar un alto impacto, porque las personas que tienen mentalidad exponencial están mirando cómo a través de su conocimiento, no con el que tengan dentro de mucho, no, con el actual, con tu conocimiento, con tus experiencias, con tu capital relacional, ¿cómo podrías impactar a millones de personas? Esa fue la pregunta. Les dejo esa pregunta, ¿a cuántos millones de personas han impactado con su conocimiento? Porque esa pregunta, después de 2 años de analizarla, me hizo pensar en un propósito realmente abundante que no se limitaba solamente a una mentalidad de supervivencia, que nos hace enfocarnos en un contexto. Es como si metieras a un pez grande, porque todos somos grandiosos a nivel de la creatividad, grandioso a nivel de capacidades, donde hayamos nacido, hemos tomado una serie de experiencias que nos hacen singulares, únicos, y eso es absolutamente valioso. Y cualquier persona con un propósito de transformación masiva que responda a los 17 o a cualquiera de los 17 objetivos de desarrollo sostenible puede generar transformación y alto impacto. Y eso es el core de las capacidades exponenciales. Si ustedes no cambian su mentalidad de supervivencia, de verse el pez grande en pecera pequeña, nunca van a poder impactar a millones de personas. Entonces el primer clic que yo hice estando en la NASA es, ese es el problema, que mi enfoque estaba orientado a mi familia, a la comunidad de la Universidad Industrial de Santander a la que pertenezco, por eso creé el laboratorio de innovación. Pero ahora, si ustedes me preguntan cuál es mi propósito de transformación masiva, es entregarle a Latinoamérica la próxima generación de jóvenes exponenciales que se cuidan como seres humanos, son robustos, que conocen la tecnología y que utilizan su poder como seres humanos y la tecnología para servir a Latinoamérica. Entonces, ese es el propósito, y por eso derribé los límites de la universidad. Por eso soy aliada de un campus de programadores, el primero de su tipo en nuestro país, que se alimentó de un capital relacional que yo había desarrollado hacía 9 años cuando estuve por primera vez en Silicon Valley, y que gracias a esa experiencia y a dejar relaciones significativas en ese espacio nos transfirió el campus de programadores más importantes del mundo, la metodología para que hoy campus sea un referente en nuestro país. Pero no es solamente ser referente, es los 300 jóvenes a los que yo tengo el placer de darles clases los viernes en la mañana para que ellos tengan otra visión exponencial del mundo y que entiendan que si impactan la vida de millones de personas, van a transformarse a ellos mismos y van a generar esa mentalidad exponencial de la que me hablaban y de la que hablan Ray Kurzweil y Peter Diamandis, que se los dejo el reto de Peter, así como el mío, porque siempre tenemos que tener un reto de transformación masiva. ¿A cuál
digamos, de los 17 ODS te vas a enfocar y a qué segmento. En mi caso son los jóvenes. Ya por la naturaleza y los años que llevo en la universidad entiendo que esto es lo que me moviliza a generar cambio y transformación y que realmente yo siento que estoy haciendo el bien, pero además me siento alimentada desde mi espíritu humano de que estoy en el lugar donde debo estar para generar un alto impacto. En el caso de Peter Diamandis es regresar el reloj biológico, ya ha logrado con sus tecnologías regresar a una persona en una clínica de Los Ángeles 20 años. Entonces, después de investigar el retraso del reloj biológico humano, ha logrado que una persona que tenga 43 vuelva a tener un físico de una persona de 23 y así ha ido haciendo múltiples desarrollos porque según estos dos futuristas, tanto Peter Diamandis como Ray Kurzweil, las personas que estamos actualmente en el mundo vamos a vivir más de 100 años y los que están naciendo en estos meses van a poder estar de 150 a 180 años en la Tierra, entonces es mejor que estén con una fuerza, con la máxima calidad de vida, con la energía para poder aprovechar pues la grandeza humana durante muchos años. Cuando hablamos de innovación no podemos dejar de lado al padre de la innovación, Clayton Christensen, y como sé que el tiempo es reducido, quería solo dejarlos con esta frase que él me dejó y que considero absolutamente relevante, y es que las personas piensan que la mejor manera de predecir el futuro es recopilar la mayor cantidad de datos posibles antes de tomar una decisión. Yo estoy seguro que si les pregunto a ustedes si antes de tomar una decisión recopilan la mayor cantidad de datos y creen que por esto tienen una buena respuesta o toman la mejor decisión posible, seguramente ustedes me dirán que sí. Pero Clayton Christensen, creador de la teoría de la innovación disruptiva, de la metodología de innovación de Job to be done, que dio origen a Design Thinking, que entiende que los clientes nos contratan para hacer un trabajo específico, dice que mirar solamente la data es como conducir un automóvil mirando solo en el espejo retrovisor porque los datos solo están posibles o disponibles hacia el pasado. Entonces, quiero dejarlos con esta metáfora porque al hablar de capacidades exponenciales debemos hablar de futurismo. Si queremos hablar de futurismo, tenemos que conocer a Ray Kurzweil y a Peter Diamandis y ver su visión del mundo, que se las resumo, es impactar la vida de millones de personas positivamente y utilizar la tecnología para acelerar el impacto y no tardar tanto tiempo. Hasta el momento no ha hablado de las metodologías de innovación. ¿Por qué? Porque cuando yo estuve en Singularity, un profesor que se llama Marvin Check, que es faculty de Harvard de la Universidad de Stanford, cuando le hice una pregunta sobre el design thinking, me dijo que yo no sabía nada de innovación. Y a él le agradezco ese momento porque siento que no quedó mi ego y quedó tirado en la lona y se quedó allá en la NASA. Y entendí que la innovación no son las metodologías, que la innovación no es la tecnología, que el primer proceso de transformación que hay que dar cuando quiero generar innovación de alto impacto era yo misma, el ser humano. Marvin Check nos decía que para cambiar lo que hacemos, tenemos que cambiar lo que pensamos. Pero después de analizar su teoría científica sobre la gestión del cambio, completé esa frase y es que para cambiar lo que hacemos, tenemos que cambiar lo que pensamos. Pero para cambiar lo que pensamos, tenemos que cambiar la forma en que vivimos y utilizar nuestra capacidad intelectual, nuestra inteligencia para vivir de la mejor manera. ¿Y qué pasa cuando tú vives de una manera robusta o balanceada? Pues eres absolutamente creativo, porque te haces un ser humano consciente que percibe las oportunidades de servir en el contexto y generas unos propósitos de transformación que hace que el mundo, ¿no? Como estamos en efecto red, cuando tú tienes esa claridad, empiezas a generar un avance acelerado en los procesos de innovación. Yo no sé si recuerdan que al inicio les comenté que hay un estudio del creador de la economía de la exponencialidad que se resume en Exonomics y yo quiero resumirles, citarles rápidamente cuáles son las 10
dimensiones que tienen las 300 empresas de mayor crecimiento en el mundo. Primero, utilizan gemelos digitales. Han automatizado la mayoría de procesos que no requieren de un análisis crítico, entonces automatización. Por ejemplo, Facebook es un ejemplo de un gemelo digital de nuestras relaciones sociales. El Fitbit que usamos esta mañana para el tema de ejercicio es un gemelo digital de lo que haría un entrenador físico. Segundo, inteligencia artificial. Es impresionante cómo el proyecto de OpenAI, de ChatGPT, nos ha transformado la vida, especialmente en este año 2024, 2023. No voy a entrar en detalles porque sé que tenemos a un experto ahora en la tercera conferencia que estaremos escuchando sobre inteligencia artificial, pero lo único que quiero que hagan es mirar, al menos yo tengo 3 apps de inteligencia artificial generativa en mi móvil para apoyarme todas las mañanas, porque estas inteligencias artificiales de OpenAI están estructuradas con la mejor información de expertos globales, pero algunas veces para los innovadores y futuristas es retantes, porque a veces haces unas preguntas y te dicen, lo siento, yo tengo información hasta el año 2022 en febrero. Entonces falta, o sea, también tenemos que poner de nuestra parte en los procesos de investigación y sobre todo entrenar tu propia inteligencia artificial para que cada vez, ¿no? Esto que nos desconcierta algunas veces de la inteligencia artificial, hablando exactamente de ChatGPT, nos permita, ¿no?, crecer y generar un alto impacto. Tercero, están absolutamente centrados en los clientes. En el caso de nosotros, yo siempre lo había tenido claro y es en la universidad, nuestros usuarios, nuestros clientes son nuestros estudiantes. Entonces tenemos que hacer que las experiencias de aprendizaje sean 10 veces más emocionales, más experienciales, generar conexiones emocionales muy robustas con los estudiantes, porque ahí es cuando sucede el aprendizaje. Y lo mismo pueden aplicarlo en los escenarios, pero es multiplicado por 10. La exponencialidad no me sirve, es que voy a hacer incremental y mejorar lo que he hecho en el pasado, porque eso es perpetuar el pasado. No queda tampoco solamente, porque hay 3 tipos de innovación, digamos que conocemos 10 tipos de innovación en la marca, en el proceso, en la experiencia, en la forma en que entregamos el servicio al cliente. Todos estos 10 tipos se resumen en 3: la incremental, que es perpetuar el pasado, la mejora continua, un poco mejor lo que hacíamos en el pasado; la aumentada, que es utilizar las tecnologías para automatizar la mayor cantidad de procesos y aumentar nuestras capacidades humanas, por eso se llama la innovación aumentada; y la innovación exponencial, que es la que debemos desarrollar en Latinoamérica para dar ese salto tecnológico, está conectada con nuestra mentalidad y nuestra robustez como seres humanos. Entonces esa es la tercera dimensión. La cuarta es que tú creas valor en el mercado y capturas valor en el mercado. La capacidad de adaptación se volvió una de las capacidades más importantes para poder seguirle el ritmo a la dinámica del cambio. No tratar de convencer al contexto de que hay que innovar, hay que transformar, hay que generar, no, hacerlo con los recursos y capacidades que tengamos disponibles y convertirnos nosotros en referente de ese cambio. El cambio exponencial nos trae distracciones exponenciales, ¿no? Muchos de nosotros estamos mucho tiempo en el celular y eso nos desconecta también de vivir, ¿no?, el presente. Entonces también regular esto hace que nosotros tengamos el verdadero resultado para lo que está la tecnología, y es para devolvernos tiempo, para cuidarnos a nosotros mismos, para estar más robustos como seres humanos, para ser más humanos y no para estar adictos todo el tiempo y no saber regular esta capacidad tan importante. Enfocarse al menos en 2 de los objetivos de desarrollo sostenible. Cuando yo escucho los objetivos de desarrollo sostenible y escuchaba a mis profesores de Singularity, es, Edna, apuéstale a 2 dentro de tus proyectos, dentro de tu clase, a 2. Si todos los seres humanos le apostamos a 2 de los objetivos de desarrollo, los 17 podrán generar, digamos, con todo el reto, y entender que no son de desarrollo sostenible, son los retos de la humanidad, por tanto, cada uno de nosotros debe aportar a ellos. El 10º es, en un mundo lleno de tecnología, con procesos de automatización, con herramientas que nos dan tiempo, es muy importante que nosotros tengamos sueños ambiciosos, sueños de grandeza, sueños que generen un alto impacto positivo en la humanidad. Y el otro tema que voy a pasar a continuación de la exponencialidad
es el resultado de la investigación que he hecho durante estos últimos 3 años, y es, si el profesor Marbonchek dice que para cambiar lo que pensamos tenemos que cambiar lo que hacemos, pero también para cambiar lo que hacemos tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, pues aquí les muestro el resultado de ese estudio. La disrupción humana, la exponencialidad humana tiene que ver con el equilibrio en la dimensión física, intelectual, espiritual y emocional. Física nosotros conocemos, pero aquí yo les resumo y les recuerdo, porque todos estos tips los conocemos, pero sin embargo no utilizamos todo ese conocimiento, toda la tecnología para beneficio de nosotros mismos. Entonces, hacer ejercicio, dormir bien, utilizar suplementos, ¿no? Vitamina D, sobre todo después de los 40 años, vitamina D, magnesio, selenio, ¿no? Esta es una rutina porque ya nuestro cuerpo no genera no, digamos, vitaminas que nosotros necesitamos o estos suplementos. Comer bien, creo que esta es, ¿no?, uno de los elementos que más ha crecido en el último tiempo, de alimentos orgánicos, alimentación consciente. El tema del ayuno, para mí es una de las herramientas desde la dimensión física que más me ha aportado para oxigenar el cerebro, para estar presente, pero sobre todo, ustedes esta mañana, yo no sé cuál fue su rutina, pero en mi caso fue meditación, ejercicio, recibí 1 hora de masajes descontracturantes antes de estar aquí con ustedes hablando. Y creo que entre más, y es una teoría que estamos validando, y cuando tenga los resultados se los voy a compartir, pero entre más nos cuidamos, es increíble cómo nuestra capacidad creativa se vuelve exponencial y vemos tantas posibilidades ante los retos que se nos presentan al día a día, que es absolutamente maravilloso vivir. Intelectual se las resumo porque sé que estamos en un escenario intelectual y entienden muy bien lo que es el autoaprendizaje, el mantenernos a la vanguardia de gestionar el conocimiento para vivir mejor nuestra vida. Cuando nosotros vivimos mejor nuestra vida con ese conocimiento, podemos replicar esto al escenario o el contexto donde nos desempeñemos, ya sea académico, emprendedor. La parte espiritual la resume la ciencia como el propósito que tiene el ser humano, el propósito por el que está, y no entra en dualidades ni debates de la práctica religiosa y la práctica espiritual, que tiene que ver con nuestro autoconocimiento. A nivel científico, la Universidad de Harvard ha hecho varios estudios de espiritualidad y dice que es la claridad que tiene un ser humano del propósito por el cual está, ¿no?, en el mundo, y cuál es el legado que quiere dejar al mundo, y con eso pues resumo esta parte. Y la parte emocional, que nos permite generar esos elementos positivos que hacen atractivo el que interactúen contigo como ser humano. Entonces, un ser humano balanceado es seductor para otros seres humanos, porque es cuidadoso, porque es amoroso, porque puede en la mirada en sus ojos reflejar la nobleza de su corazón. Entonces, quiero decirles algo, no hay ninguno de los exponenciales, y ya para cerrar, de estas mentes brillantes que han creado grandes transformaciones para la humanidad, que digan que han transformado el mundo sin antes hacerse una disrupción a nivel humano, sin estar conscientes de cuál es su propósito. Y esto me ha permitido decirles lo que yo comparto como una frase que llegó a mi mente después de hacer múltiples experimentaciones, y es que lo verdaderamente exponencial somos los seres humanos. Y si queremos ser líderes de la gestión del cambio y de la innovación, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y en balance a nivel físico, intelectual, espiritual y emocional, porque con esto podremos tener una mentalidad absolutamente presente, consciente y sobre todo con una visión del mundo exponencial, sin limitaciones. Quiero que antes de cerrar, porque sé que nos tenemos que cerrar el espacio, simplemente que se hagan un test. Este es el pensamiento incremental o la mentalidad incremental, y esta es la teoría de la mentalidad exponencial. Entonces, si ustedes están fijando metas reales, siguiendo un plan, minimizando el riesgo, estandarizando procesos, tomando decisiones centralizadas y controladas, expandiendo autoridad y enfocándose en la generación de capital financiero, están en el
momento en dar el salto a lo que se debe hacer en un mundo abundante y audaz como el que estamos viviendo, y es fijar metas ambiciosas, seguir una visión, maximizar el aprendizaje, personalizar las interacciones, expandir la influencia por la coherencia. Por eso yo dejé de ser solo académica, una persona que enseñaba innovación sin ser emprendedora. Ahora tengo dos empresas, Quantic X, que es una firma boutique para el sector energético, y un campus de programadores. Y eso le da robustez a mi discurso en la academia, ciencia y práctica, ¿no? Porque necesitamos esa coherencia para poder expandir influencia. Y nos enfocamos en la generación de capital relacional, porque es el que nos permite crecer. Entonces, sé que estamos cortos de tiempo, espero que este Sí, sí, sí. espacio que les he compartido el día de hoy les sirva para entender que lo verdaderamente exponencial somos los seres humanos, y si ustedes quieren realmente generar impacto tanto a nivel científico como a nivel de las personas que están en su alrededor, o si tienen una visión más ambiciosa del mundo, empiecen por ser robustos como seres humanos. Que cuando ustedes son robustos como seres humanos, su creatividad se vuelve una capacidad exponencial. Y la tecnología y todas las tecnologías están, las exponenciales especialmente, para catalizar el cambio y para que tú tengas aún más tiempo para cuidarte a ti mismo. Y cuando te cuidas a ti mismo, tienes un efecto red en el mundo. Muchísimas gracias.